Buenas tardes para todas y para todos. Les habla Francisco Javier Gaitán Junca. Yo hago parte de la Junta Nacional del Folclore y sea esta la oportunidad para saludarlos en nombre del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, que es la entidad que nos tiene aquí reunidos en torno a este bello tema y a este personaje tan importante como es la maestra Delia Zapata Olivella. Hoy nos va a estar acompañando, por supuesto, la maestra Amelia López. Ella es la persona que va a estar a cargo y que va a ser la persona que va a liderar esta conferencia. Ella es violinista egresada de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y candidata doctoral en etnomusicología de la Universidad de Indiana. Su trabajo se dialoga con campos como el de estudios latinoamericanos y del Caribe, derechos humanos, estudios culturales y estudios sonoros. Su primer proyecto de investigación se centró en las prácticas de construcción de violines en comunidades negras del Valle Interandino del Cauca, de esta zona tan importante y tan rica culturalmente en Colombia. Actualmente su trabajo de investigación doctoral examina las contribuciones en los campos del folclore y la etnomusicología hechos por la bailarina, investigadora, activista, folclorista y maestra Delia Zapata Olivella. Esto guiado por una ética feminista. La maestra Amelia hace una excavación del archivo a través de la escucha detallada y activa y de la mano de herramientas etnográficas y de los estudios sonoros, intentando hacer una reconstrucción del archivo utilizando la voz como el concepto clave. La maestra Amelia se ha centrado en colaboraciones con artistas e intelectuales y desde sus espacios propios ha contribuido al tejido de redes entre luthiers y artistas de Colombia y Estados Unidos. Además de su trabajo académico, la maestra está involucrada en varios proyectos colaborativos en Estados Unidos, incluyendo la fundación de la Red de Estudiantes Internacionales en los campos de estudios musicales y sonoros y la Asociación de Colombianos en Indiana University. Para mí es un placer, maestra, estar con usted. Antes de darle la palabra, quiero invitarlos a todos a decirles dos reglitas sencillas. Pues vamos a hacer esta conferencia como en cuatro momentos. En cada momento que se termine, tenemos la posibilidad de que ustedes, si tienen alguna pregunta, puedan participar, como lo dijo Camilo, levantando la mano. Y ya al final, si nos queda tiempo, pues nuevamente tendrán la posibilidad. Es muy importante que estas preguntas no duren más de 30 segundos en su intervención para hacer el sustento de la pregunta. Y ya al final podremos tener, si nos lo permite, como les dije, un espacio más amplio de pronto para que puedan intervenir. Este espacio es de hora y media, entonces para no quitarle más tiempo a la maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad que es un placer y un orgullo que usted nos acompañe en esta conferencia virtual. Bienvenida, maestra Amelia. Muchísimas gracias, Francisco, por la presentación. Gracias al patronato por la invitación a este espacio, María del Rosario y todo el equipo técnico que me ha estado ayudando en la preparación de esta conferencia. Estoy muy feliz de compartir con ustedes parte de mi investigación doctoral. Esto se verá reflejado en el documento final que espero salga muy pronto. Estoy en la terminando la fase de escritura. Así que solamente voy a dar algunos ejemplos, muy pocos, de los que aparecen ahí en mi disertación. Em, yo vengo como dicen, como me presentaron, vengo del campo de estudios musicales, ¿sí? Y pues mi lado artístico sigue muy presente en la investigación. Y ha influenciado muchísimo la forma en la que me relaciono con la disciplina de la etnomusicología, y con la investigación en general. Para mí la investigación es una búsqueda propia del sentido, de dónde estamos parados, tratar de entender el mundo. Y por eso es para mí una práctica política y es una práctica espiritual también. Entonces siempre me gusta empezar estos espacios trayendo a la maestra Delia al imaginario de quienes no la conocieron, a los recuerdos de quienes la conocieron, y la presento con un video muy bello que voy a presentar. Este video fue tomado del canal musical afrolatino que creó Manuel Antonio Rodríguez, que hace un trabajo muy bonito de recopilación, una creación de un archivo público.
de memorias musicales, sobre todo de las prácticas del Caribe. Y este es como un ejemplo de colaboración, de redes, de colaboración entre investigadores, entre instituciones. Este video originalmente se encuentra en la Corporación Cultural Canchimalos, que fue recuperado eh, por Juan Gaviria, el historiador, eh, que hace un trabajo hermoso con una página que se llama Reflexiones Danzarias, que los invito a consultar. Y este video, digamos, es reposteado desde ahí. Me disculpo de antemano por el sonido, me están diciendo que no se escucha muy bien. Si no lo alcanzan a escuchar, lo que está sonando es un ritmo de cumbia. Y pues acá está la maestra bailando. Bueno, es un fragmento muy cortico, por lo que estamos tan apretados de tiempo, pero me parece un video muy lindo para comenzar, porque se sale como de todos las expectativas de lo que es una representación del folclore. Delia está bailando con un vestido normal de ella, no es un vestido pensado para escenario. Está en un ambiente que parece ser pues muy, eh, pues un espacio para televisión, pero no necesariamente algo para la espectacularización. Los músicos están atrás acompañando con sus trajes pues típicos con los que siempre se presentan en escenario. Y es una forma muy linda, y me parece que la captura de sus gestos, los pies, es una forma muy bonita de verla a ella expresándose y relacionándose con la danza. Bueno, Delia Nicolasa Zapata Olivella nació en Lorica en 1926, el 1 de abril, y falleció el 24 de mayo del 2001. Me gusta poner esta primera parte, que es un momento en el que ella se enuncia a sí misma en su autobiografía. Dice: nací en Lorica, una de las ciudades más antiguas del Valle del Río Sinú, un 1 de abril de 1926. Llegué al mundo cuando menos me esperaban. Después de 11 hijos, mis padres pensaron que se había acabado la producción, y 4 años después surgía la vida y me dieron por nombre el de Delia Tercera, pues las anteriores habían fracasado y mi padre insistía en ese nombre. Para mí es muy importante. Esta fue la primera vez que yo pude leer a Delia enunciándose a ella misma. Yo conocí a Delia a través de los ojos de otras personas. Por eso voy a empezar a darles un poquitico de contexto de cómo llegué a este tema. Yo en 2017 me fui para Estados Unidos, a la Universidad de Indiana, a comenzar mis estudios de maestría, y como parte de la beca que tenía, tenía un puesto como ayudante en los archivos de música tradicional. Estos archivos son una institución, pues es una institución muy importante porque alberga una cantidad de archivos sonoros impresionante, más de 120.000 grabaciones de todo el mundo, y sigue creciendo porque siguen depositando muchas más colecciones. Este archivo fue dirigido por George List, que fue un etnomusicólogo entre 1953 y 1977. ¿Sí? Liszt fue una persona muy importante en la historia de la música y la investigación musical en Colombia, por la producción de su libro Música y Poesía de un Pueblo Colombiano. Ese libro se publicó en 1985 eh, en Indiana, por la Universidad de Indiana, y años después fue traducido y publicado por el Patronato. Esta relación me parece muy importante, y pues llego a Delia porque George List la llama a ella en 1964, cuando viene a Colombia a hacer la exploración de qué regiones
quiere hablar, estaba todavía buscando su tema de investigación y pues sabe de Delia, la contacta y la lleva para ser su asistente de investigación. Es bien interesante. Yo me empecé a enfocar en esta colección sonora. Yo como trabajaba en estos archivos, parte de mi trabajo era sentarme a escuchar horas y horas de grabaciones para completar las fichas técnicas como la que están viendo en pantalla. En estas fichas técnicas se recopila un montón de datos. Aparte de esto, hay una hoja de Excel donde uno pone una cantidad de información adicional que nos da el contexto, nos puede dar nombres de quienes están participando en las entrevistas y demás. Entonces ahí tuve que empezar a escuchar de una forma muy específica. Me llamó mucho la atención que esta colección de 1964, que fue el único viaje en el que Delia acompañó a George Liszt, la colección está depositada conjuntamente. Quiere decir que los autores son tanto George Liszt como Delia Zapata Olivella. Generalmente se le atribuye solamente a George Liszt y esto también es algo poco común en los autores de la época que no tendían a citar a sus colaboradores y Liszt lo hizo con Delia, gracias a él tenemos todos estos rastros. Y también pues me empecé a dar cuenta que en ese viaje colaboró también el hermano de Delia Zapata Olivella, Manuel Zapata Olivella, y pues me empecé a interesar muchísimo por esa colaboración. Entonces, en 2018 surgió mi primer proyecto de investigación alrededor de los Zapata Olivella, que se ve reflejado en esta exhibición digital, en donde relaciono materiales de dos archivos específicos. El archivo documental de los profesores de la Universidad de Indiana y el archivo de música tradicional donde relacionó audios con correspondencia y bueno, también relacionó eh, videos que hay en esa colección con algunos recibos. Bueno, es un proyecto bien bonito. En este momento, por temas económicos, no está en línea, pero estoy trabajando para que puedan acceder a él pronto. Todo el material que está en los archivos de música tradicional está digitalizado y disponible para consulta. Es súper importante recalcar esto porque hay muchas colecciones sobre Colombia, esta misma colección de George Liszt que repatrió mi colega Juan Sebastián Rojas y que está ahora también en la Biblioteca Nacional. También la pueden consultar ahí, sino que hay partes de esa colección que todavía no están repatriadas porque no estaban digitalizadas en el momento en el que se hizo ese proceso. Pero quiero poner eso aquí, pues como en conocimiento de todos, para que sepan que estos materiales están disponibles. Por ahora quiero pausar un momentico y revisar si tienen preguntas hasta ahí. Pueden No sé si escribir. pueden escribirnos o levantando la mano como a bien tenga. Yo tengo una pregunta mientras que se van alistando los compañeros. Esta información que se encuentra es virtual, digamos, para uno acceder, puede acceder también virtualmente. Ya entendí lo que se han traído algunos documentos, pero la parte se pueden traer virtualmente, se pueden, perdón, mirar virtualmente. Sí, se pueden solicitar. Hay que hacer todo un proceso de llenar un formulario, es decir, estoy interesado en mirar los materiales de tal persona. Y ellos van a habilitar los links correspondientes. Pero sí, todo Ah, está bueno. digitalizado. Ujú. Y Bueno, es no de sé muy si alguien fácil consulta. está muy fácil. No sé si alguien, veo en el chat que no han solicitado preguntas. Y veo que todavía no estamos todavía en la inquietud. Entonces no sé si maestra, si Listo. continuamos con el siguiente tema y vamos ahondando en este tema de la Sí, muestra media. sí, sigamos. Bueno, entonces a partir de esa colaboración que empecé a rastrear en los archivos, me empezaron a surgir muchas preguntas porque veía demasiados documentos
hablando sobre Delia, no como carta solicitando permiso en nombre de Delia para ir a acompañar los viajes de George List. Empecé a conocer muchísimo más sobre Delia a través de los escritos de su hermano Manuel, a través de los comunicados de prensa y entendí que era una figura realmente grande. En el momento en el que yo me encuentro con la figura de Delia, yo no conocía mucho de su historia, yo solamente había escuchado el nombre que estaba rondando por ahí, por el Teatro Delia Zapata Olivella en ese momento, pero no sabía nada de su legado. Empecé a aprender sobre ella en Estados Unidos, entonces de ahí me surgió una pregunta que iba a ser Perdón, como, ya se ve la presentación, gracias, era eso. ah, sí, 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 era una pausita. Eh, Surge esta pregunta que es la pregunta guía y central de todo mi trabajo de investigación doctoral. ¿Qué dijo de él? Sí, sí, todo el mundo estaba hablando todas estas maravillas sobre ella. Cuando encontré las correspondencias, por ejemplo, solicitando permiso en el Instituto Popular de Cultura en ese momento donde ella trabajaba, George List y Manuel intercambian correspondencia solicitando permiso para que Delia pueda acompañar a List, pero nunca encontré la carta de respuesta de Delia. Y esos vacíos, esos silencios en el archivo empezaron a resonar muchísimo en mi cabeza. Entonces empecé a buscar la voz de Delia en distintos registros. Aquí me baso en estudios sonoros, en donde se entiende la voz no solo como el fenómeno físico, lo que escuchamos cuando se habla, sino también en el sentido metafórico. Hay varias formas en las que la voz se registra. Está el hablado, está el escrito, está el corporal, y pues estoy empezando a revisar también cómo se encuentra la voz en el cuerpo, en la danza. Eh, en esa búsqueda de la voz de Adelia me encontré con lo primero que revisé fueron las fuentes bibliográficas, lo que ella escribió. Y este extracto de un artículo que ella publica con la revista del IPC en el 64 que se llama Ballet o Danza Folclórica. Ella dice, en la Universidad de Indiana, dicté dos conferencias sobre nuestro folclore colombiano. Allí mismo adelanté un trabajo de investigación con el profesor George List, trabajo que ya habíamos comenzado durante la visita del profesor a Colombia y en el cual yo había sido su asesora. Este trabajo será publicado por la universidad en el próximo verano. Este es un recuento que hace Delia después de un viaje que hizo a Estados Unidos. Y me pareció muy importante porque yo había aprendido sobre esa colaboración de Delia con Liszt por la voz de Liszt. En su libro, Liszt indica, eh, pues en la sección de agradecimientos, le dan las gracias a Delia por haber sido su tutora en costumbres costeñas. Sin embargo, acá esto me ayudó a ver otra forma y a pensar a Delia en otra forma en esa colaboración, porque ella se posiciona ahí como la experta y la asesora, ¿sí? Se vuelve como la asesora de tesis de Liszt, ¿no? Mientras que Liszt la ve como una tutora. Entonces, digamos que esas diferencias en jerarquía me empezaron a hacer pues mucho ruido y a causar, me causaron mucha curiosidad. Entonces seguí explorando el archivo y me metí, el siguiente paso era el archivo sonoro. Para esta próxima sección quiero que hagamos un ejercicio colectivo, ¿sí? Voy a explicarles un poco, digamos, una de las autoras que me interpela muchísimo, que se llama Alexandra T. Vázquez, que hace un llamado a la escucha al detalle, ¿sí? Para ella es importante toda la información que está en los detalles sonoros. Y ella hace toda una revisión de una grabación de músicos cubanos, ¿sí? Grabaciones comerciales, y encuentra en los detalles, cito acá, los componentes
esenciales y fugaces de la vida que contribuyen en formas muy específicas a un evento y sus resultados. Estos pueden ser interrupciones que llamen la atención al oído, como tics musicales que se rehúsan a desaparecer, saludos, negaciones, letras, arreglos, sonidos, gestos, cambios en el tono de la voz. No hay una forma de entender el significado concreto de estos detalles, pero se pueden emplear en un trabajo creativo. Y aquí combino esto con un llamado de varios historiadores a completar historias desde los archivos a partir de esos vacíos y esos silencios. Como hay vacío, como no hay respuesta de un lado, por ejemplo, nunca vimos la respuesta de Delia en esta correspondencia. Hay que imaginar, se activa la imaginación y esa activación es posible cuando prestamos atención a esos detalles. Entonces, vamos a hacer un ejercicio como cuando yo estaba sentada en los archivos de música tradicional. Voy a poner una grabación de los archivos tal como suenan en los archivos. Esto no está editado ni recortado. Voy a pararla en un momento por temas de tiempo. Pero mientras tanto, de pronto en el chat pueden irme escribiendo qué detalles escuchan, qué les llama la atención, para saber cómo podemos interpretar el lugar de Delia en esta grabación. Bueno, hoy es 28 de octubre 1964. Estamos en Soplimiento y para entrevista hay señor Catalino Parra y otros no sé qué es. Después vamos uno por uno. No, el nombre es aquí. ¿El nombre tuyo? Francisco Ramírez. Francisco Ramírez, sí. Y Antonio Orozco. Jesús María Ramírez. es fácil, ¿no? El nombre del otro señor. Enrique Alberto Sarmiento. ¿Y qué instrumentos? Bueno, entonces empezamos por el bombero, que es Catalina. Que Catalina Bombero, ¿sí? ¿Tú qué tocas? Tambolero. ¿Y tu nombre es Antonio Orozco? Francisco Ramírez. Francisco Ramírez. Es tamborero. Un llamador o No, tambor mayor. Tambor mayor, sí. Sí. Tambor mayor. ¿Tú qué tocas? Antonio Orozco Guacho. Ok, voy a dejar ahí por ahora. No sé si puedan escribir en el chat rápidamente algún detallito, así sea uno, sonoro, que les haya llamado la atención. A ver, voces de niños, los niños jugando, voces de niños como un lugar abierto de colectividad, los niños jugando y gritando, cotidianidad, los niños de fondo. Sí, los niños llaman muchísimo la atención ahí. Otra cosa que me pareció bien interesante de la grabación era como la espacialidad. Se logra como, como entender un poco cómo estaban sentados o uno se puede empezar a imaginar cómo era la distribución del lugar. El extranjero estaba acalorado. eh, Rompe el hielo con una presentación de ellos y sus funciones. Sí, siento que ese es un detalle muy importante. Los movimientos de objetos en un ambiente cotidiano, sí, no era una grabación controlada, nos hace pensar igual también que pudo haber sido igual un ambiente cerrado, ¿no? Porque se escuchaba algo de eco. Bueno, todos esos detalles nos dan muchísima información que empiezan a llenar el rompecabezas
y empezamos a crear una escena, a recrear una escena. Eh, y creo que hay, acá dentro de todo lo que mencionan hay un asunto bien importante, es esta relación que tiene Delia con los interlocutores, ¿no? Delia empieza a hacer bromas, empieza a hacer sentir cómodos a sus interlocutores, ¿sí? La referencia que hace de instrumentos y el nombre de quien lo toca. Ujú. Eh, este ejercicio de identificación es muy común en Liszt. Liszt era muy conocido por su rigurosidad. Para él era muy importante el tema de representación y se aseguró de dejar muy bien documentados nombres, fechas, quién hacía qué, ¿sí? Como no sé si notaron en algún momento, Liszt ser como que va hacia Delia porque no sabe muy bien cómo hacer o hay algo que no sabe muy bien cómo expresar y Delia es la que sugiere, no, pues entonces ahora más tarde que cada uno se vaya presentando y él dice, no, 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 que digan el nombre chiquitico, porque para él era importante dejar en la grabación la voz con el nombre y entonces creo que ahí hay un ejercicio de co-construcción de conocimiento entre dos investigadores. Es un ejemplo de colaboración muy bonito y que también refuerza este enunciado, el primer registro que les mostré, en el que Delia pues, se posiciona como la asesora. Ella también sabe qué es lo que está haciendo, sabe cómo interactuar con los interlocutores y dirige en cierta forma el rumbo de la investigación. Siguiendo, digamos, en ese ejercicio, yo empiezo a escuchar ya más detalles y sentarme. Estas grabaciones tuve que escucharlas más de una vez, porque en cada escucha uno empieza a entender cosas diferentes, se escucha distinto, empieza a comprender los tonos de voz. Es como si uno ya empezara a comprender un poquito más cuáles son esas entonaciones, esas pausas de la forma de hablar de la persona, ¿sí? Y pues en medio de esa exploración encuentro, y ya entendiendo a Delia como, como esta autoridad, ¿sí? Investigadora, o sea, ya posicionando a Delia, dándole su lugar de experta, de investigadora, pues empiezo a entender también que Delia no está exenta de cometer algunas violencias que cometemos como investigadores al tratar de entender todo y de explicar todo. Y esto se ejemplifica en esta entrevista a Catalino Paz. Ah, No, un director musical se llama eso. Supongamos están tocando, ¿no? Y hay uno que se sale del ritmo. Nosotros Entonces, no hacemos así, nosotros que con la mirada nada más es lo suficiente. para indicarle al otro que está equivocado. Sí, enseguida. No hay uno. No, no hay uno, con la mirada se corrige. Oh. Y si el bombo no toco bien, como esto, ¿no? Esa es la manera. No hay una persona. ¿Ah? Casi nunca se queda. Pero dime una cosa, a veces el llamador, cuando hay alguien que está equivocado, el llamador no llama y ajusta, no le indica a alguien que está equivocado. Sí, sí. Casi siempre es el llamador, es que ellos no se dan cuenta de eso, pero es el llamador quien Que va constantemente marcando el ritmo. les indica si está. bueno, aquí hay algo bien interesante y es que sirve, sí, Ancisar sirve como puente porque como traductora es una de las múltiples funciones que Delia tiene en esta investigación, ¿sí? Le ayudan a Liszt a entender y ayuda a los músicos también a entender qué es lo que Liszt quiere de ellos, ¿sí? Sin embargo, cuando intenta poner, por ejemplo, esta categoría de el director, ¿no? Ellos le están diciendo, no, eso no tenemos nosotros, no, nosotros funcionamos es con la mirada, esa jerarquía no la tenemos, ¿sí? Y ella insiste y dice, bueno, para ponerlo en las categorías, como hacer esa traducción, ¿sí? En ese momento de traducción es muy común que pase
que pues imponemos esas categorías que son nuestras en las formas de entender y de expresarse de nuestros interlocutores, ¿sí? No es para decir pues que fue malísimo, ¿no? Sino que son relaciones de poder que están intrínsecas en el ejercicio de la investigación. Y que me parece importante pues resaltar. Y sigo, digamos, haciendo este ejercicio de la escucha al detalle. Entonces, cuando yo empecé, yo no tenía registros o un ejemplo de cómo sonaba la voz de Delia en los 60, ¿sí? Y eso me obligó como a afinar mi oído a las voces femeninas. Al hacer eso, digamos que Delia se convirtió en una especie de medium para amplificar voces de otras mujeres, porque yo estaba buscando una voz femenina tratando de entender y aprender quién era Delia. Para eso hice un diario de escucha, ese fue como mi metodología. Esta fue como una de las primeras veces en las que empecé a escuchar buscando a Delia. Y en esta anotación de mi diario escribo, hoy empecé a escuchar este número de cinta que está ubicado en tal lado y estoy pensando en la idea del español roto, como ustedes escucharon, Liszt hablaba un español muy, muy precario y en ese momento yo estaba viviendo también como migrante, que también me hizo cuestionar mucho sobre mi inglés roto y esas relaciones de poder alrededor del idioma. Y me frustraba no encontrar la voz de Delia y me preguntaba por qué es tan difícil encontrar la voz de Delia. Escucho una voz de una mujer y no estoy segura si es Delia. Delia era fluida en inglés o no. Bueno, de pronto era Eva. Eva era la esposa de George Liszt, que era pianista y lo acompañaba en sus trabajos de campo. Sí. ¿Qué es el factor más importante que decide es correcto? El nombre de la pieza. ¿Qué es? Listo. Es un ritmo de porro, sí. Ah, bueno, esa intervención, ya con el otra vez el español muy roto, me hizo igual poner atención a al principio. Era casi inteligible, tuve que usar varios mecanismos de amplificación para poder entender. Y descubrí como esa irrupción en el momento de la entrevista de una forma muy tímida de una mujer. Es un susurro. Entonces, ese detalle de esos susurros nos puede decir muchas cosas, o generar muchas preguntas, como por qué Eva necesitaba o sentía esa urgencia de pedir permiso primero y no empezar a preguntar. Entonces, de pronto no era co-investigadora, cuál era el rol que ella estaba jugando ahí, y empecé a interesarme un poquito más en la figura de Eva, a quien conocí un poco mejor a través de los ojos de Delmira Maza Zapata, la hija de Delia. Resulta que Delmira Maza Zapata acompañaba muchísimo a Delia en sus trabajos de campo y recuerda con mucho cariño a Eva, que era quien la cuidaba muchas veces mientras su mamá y George Liszt estaban en trabajo de campo. Me pareció muy curioso que nunca encontré como registros de Eva en el archivo de su esposo. Eva no aparecía en fotografías o videos, pero la encontré en los registros que guardaba Delia en sus archivos que están depositados en la Universidad de Indiana. Entonces esa relación me pareció bien importante porque lo que era importante para Delia, esos registros de la afectividad, hizo posible que podamos ver la cara de Eva hoy y que podamos saber de ella. También después me encontré unos registros en los que dice que Eva fue quien hizo la traducción de uno de sus artículos al inglés.
que fue el único artículo, o el primer artículo, perdón, publicado por una mujer colombiana en la revista de Etnomusicología en Estados Unidos. Casi siempre se le atribuye esa traducción a George List, pero fue Eva quien lo hizo. Entonces esa amistad también entre mujeres me pareció muy bonita y muy interesante y pues como que este ejercicio de la escucha al detalle fue lo que me llevó a poder entender esta historia que no es la historia central del archivo cuando se construyó. Bueno, vamos a dejar esta seccioncita por ahí y revisamos si hay algunas preguntas y Yo comentarios. tenía, a ver, creo que ya estoy en pantalla, sí. Mire, maestra, yo tengo además, cogiendo algo de lo que dice el maestro Juan Gaviria, es una primera parte. Dice que más que una traductora ayudaba a entender la forma de hablar de esa cultura. Y yo creo que eso también tiene que ser un tema muy importante porque los términos, la jerga del pueblo costeño es un poco diferente. No es el castellano, digamos así, limpio, puro, el que pueden enseñar de cómo se habla en otras regiones del país. Y yo creo que ella también tenía como esa parte, como que entendieran las formas como se definían algunos términos, algunos objetos, por decirlo así, o manifestaciones en relación con las costumbres y con la jerga en sí del español. Yo creo que también ayudaba. Y una cosa que me llama bastante la atención en el primer concepto que se habla cuando están en la entrevista es que el silencio también es como parte de esa misma, no sé si decirlo, de esa misma voz o de esa misma interacción, porque noto que algunos son tímidos, digamos así. Inclusive el mismo Catalino Parra no era que fuera una persona muy que le gustara expresarse. Entonces yo también creo que la maestra Delia servía también como ese fuente, como, venga, yo tengo una cercanía con ellos y de pronto nos podamos sacar un poquitico más las palabras a ellos. No sé si también lo pudo sentir su merced en el momento del trabajo, de investigación, estos dos conceptos, tanto el que habla el maestro Juan como el que le hago yo ahorita en este momento. Sí, 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 muchísimo, porque eh, lo que esos silencios a mí me empezaron a cuestionar mucho eran cuáles eran esas dinámicas entre ellos, ¿no? Yo estaba muy enfocada en las relaciones de poder, porque siempre pues aprendía a leer así las etnografías, es el investigador el que está dirigiendo y en cierta forma como manipulando un poco las respuestas de acuerdo a su punto de vista. Y por eso estaba preguntándome mucho eso, cuáles eran las relaciones. Después entendí que era Delia quien ya conocía a algunos de los músicos, tampoco los conocía a todos. Y en ese trabajo de campo, los músicos llevaron a Delia a conocer otros músicos y llegaron a Evitar, que Delia tampoco conocía a Evitar, y eso lo dice Liszt en el epílogo de su libro. Y es bien bonito porque es como toda una red que viene activándose de muchas formas, ¿no? Y que queda registrada formalmente ahí en estas grabaciones. Y en cuanto a lo de traductora, sí, Delia no fue solo traductora, fue intérprete, fue guía, fue cuidadora. En muchos momentos hasta como que se podía sentir también el tono como de profesora, ¿no? Que empieza como a hacer chistes, animando a los demás a participar, ¿no? Algo muy, muy propio, pues, como de su ethos de educación. No sé si alguien tiene, Camilo, si me ayuda, si alguien tiene una pregunta. Em, No sé, para ver si continuamos. Vamos bien de tiempo, o Ah, sea que bueno. hay tiempo para Es, preguntas, pero si quieres seguimos. bueno, acá estoy viendo una pregunta de María Gabriela. Gracias, María Gabriela. Primero me echa flores. Muy, muy Muchas gracias. justas, muy justas. Me pregunta, ¿qué tan comunes son esos enfoques en la comunidad académica que me rodea ahora? Yo siento que están, bueno, yo estoy, la verdad, he contado con la fortuna de tener una compañía académica muy bonita, muy amorosa, de profesoras caribeñas que tienen estos enfoques. Entonces, como que sí hay algo ahí muy presente en las investigaciones centradas en mujeres caribeñas y afrocaribeñas, desde lo de colonial, cuestionándose estas estructuras de poder, y desde las perspectivas feministas que dan espacio a este mundo de sentido.
a ver las amistades, a ver estas otras formas de relacionarse desde lo sonoro, ¿no? Eh, en mi, digamos que no es como un campo demasiado eh, como resonante, no es que haya demasiadas investigaciones en eso, pero se están fortaleciendo y estas profesoras están como haciendo una intervención muy importante en las universidades, en donde ya digamos que los nuevos trabajos de quienes se están graduando están empezando a tener un poco esta línea. Pero todavía falta mucho y en Latinoamérica nos falta muchísimo por explorar sobre el rol de las mujeres en el campo intelectual y pues entender que hay otras formas de registrar el conocimiento que no es solamente en publicación. Bueno, María del Rosario también habla, nos escribe también algo similar, interesante mirar el rol de la mujer como investigadora, tanto de Eva, su esposa, como de Delia, ante una persona reconocida, pero quedó conocida el contexto y dependía de Delia. Finalmente dice perdón, pero no conocía el contexto. Digamos que hace algo de referencia al valor de la mujer, ¿no? Que a veces Mm, pasa. Uno escucha hablar Manuel Zapata Oliveira, pero Delia siempre tuvo un protagonismo también muy importante en esto. ujú. Entonces, no Sí, sé, y hay un, sí, siga, sí, siga. y hay una idea de que la mujer no está presente en los archivos, o digamos que ha sido una crítica desde la historia de los silencios en los archivos, que las personas, digamos, en subordinación, no están en los archivos, pero este es un ejercicio que demuestra si están, solo que no son el foco central y hay que hacer un ejercicio muy consciente de una lectura contrapelo y buscar la información en esos vacíos. Inclusive su hija Delmira fue, podríamos decir, la que siguió con el legado y como con ese trabajo, siguió una mujer, digamos, pues, siguió fortaleciendo el trabajo de otra mujer que normalmente se pierde y a veces pues hoy en día es un poco diferente, pero en el momento que estamos hablando y la época era un poco más, mucho más excluyente y le tocaba a la mujer, si hoy le toca difícil, pues imaginémonos por esos momentos, ¿no? Creo Ujú, que también es un gran aporte que hizo Delmira cuando tuvo que como coger ese peso tan fuerte y ella poderlo asumir y seguir adelante, que también es muy valioso el trabajo que ella hizo y que logró mantener. Bueno, sí. seguimos, Amelia, en este maestra, en este tema tan lindo y tan bello. Bueno, seguimos y esto nos da pie para lo que continúa porque voy a explorar un poco más sobre estas redes y las colaboraciones. Resulta que yo decidí, realmente, yo sé que Delia tuvo muchísimos estudiantes, ¿no? Y Delia fue una mujer desbordante que no se puede encasillar en una sola categoría, ¿sí? No era solo bailarina, no era solo coreógrafa, no era solamente investigadora, no, hacía todo, ¿sí? Para mí fue importante centrarme digamos que en etnomusicología casi siempre hacemos algunas mezclas de metodologías. Yo decidí mezclarlo con algo de etnografía, que después se convirtió más bien en historia oral, y decidí que mi interlocutora fuera Delmira. ¿Por qué Delmira? Porque Delmira es la persona que me podía hablar sobre Delia desde todas sus facetas humanas, como mamá, como profesora, como gestora, ¿no? Elmira fue testigo de muchísimas cosas. Entonces decidí, o sea, esta fue una decisión súper consciente, no meterme a entrevistar muchísima gente y muchos estudiantes, porque el tiempo tampoco me daba. Había que recortar, digamos, como la magnitud de la investigación. Y cuando conocí a Edelmira, resulta que se me abrió muchísimo más lo que pensé que estaba cotejando, que estaba acotando, perdón, se me volvió otro mundo y descubrí como esta otra mujer increíble. Entonces Edelmira es como mi interlocutora principal, pero también mi referente teórico más importante. Y ella me decía en nuestras conversaciones informales, decía, ponle mucho cuidado a las amigas. Delia sin sus amigas no habría logrado todo lo que hizo. Sí, necesitaba la colectividad.
Y todo el tiempo me decía, Delia y Manuel eran compinches, andaban juntos para arriba y para abajo, ¿sí? Esa palabra compinche resultó siendo la palabra que guía un poco mi análisis y empiezo a encontrar esa palabra en muchos testimonios de ella misma y empiezo a entender los mundos relacionales de una forma diferente. Quiero compartirles este extracto de esta entrevista que es muy conocida con Margarita Vidal en el 2000 y ahora seguimos. Mira, a mí me fascina la naturaleza, me fascina viajar. Conté con un hermano que también es un vagamundo viajando. Que es Manuel Zapata Que Olivella, es su Manuel hermano, Zapata sí, Olivella. el Nos escritor. entendimos desde niños. Entonces, mi mamá decía que los dos conformábamos un baúl. Él era el cajón y yo la tapa. ¿Un baúl? Este dicho de ellos conformaban un baúl, pues va muy de la mano con la idea del compinche, ¿no? Este compinche que es el amigo, camarada, acá según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es un compañero habitual en francachelas y diversiones o en asuntos poco lícitos. Entonces ahí entendí que la compinchería también abre el espacio para esa intervención política que hicieron Manuel y Delia con toda su obra, ¿no? Porque ellos estaban visibilizando una población que estaba totalmente marginalizada, estaba fuera del discurso nacional, era, pues, si hoy vivimos en una sociedad racista y excluyente, pues en la época en la que ellos estaban era muchísimo más. Fue esa compinchería, esas alianzas que hicieron con personas como George List, eh, que abrieron con el mismo Joaquín Piñeros, quien fue quien les ayudó a conseguir su primera grabadora con la que se fueron a recorrer el país en los 40. Esas alianzas tienen un potencial muy grande para esa intervención en el mundo político y empezaron como a unir esfuerzos con otras personas que estaban también trabajando simultáneamente en proyectos parecidos de visibilización de los pueblos racializados en Colombia. Entonces la compinchería es como el hilo que mantiene amarrada todo lo que estoy haciendo, todo mi análisis en la tesis, ¿sí? Entonces ahí empiezo a ver, por ejemplo, en esas risas, como ese juego que hay en las mismas grabaciones que se puede ver, que hay momentos de compinchería y hay momentos de rechazo en esas entrevistas que hace él, ¿sí? Delia forma en sus memorias que estoy terminando de editar y que van a estar también acompañando mi disertación. En sus memorias, Delia narra que su primer grupo, que no tenía nombre aún ni nada, era cuando ella estaba muy pequeña en Cartagena. Ella se iba en lancha, se hizo amiga del lanchero, el lanchero la llamaba la capitana y la esperaba todos los sábados para irse a la isla Cañoloro, que era un leprocón. En ese momento era un territorio prohibido, ¿sí? Donde el Estado marginalizó por completo esta población con lepra como una forma, digamos, de prevención del contagio, ¿sí? Pero pues que después se supo que no tenía ningún sentido. Eh, Delia desafió todas las normas y se iba para allá con su grupo de amigas y allá conformaron un grupo de danzas y músicas en conjunto con los habitantes de la isla. Entonces, como que si no hubiera sido por esa compinchería, como la alcahuetería, la complicidad del lanchero, por ejemplo, que la esperaba para poderse ir, pues Delia, digamos que no habría podido hacer esto, ¿no? Entonces, sí, es una construcción de mundos en comunidad. Y eso es muy importante y por eso agradezco tanto a Elmira por haberme como señalado esto. Mm. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo de compinchería. Esta es una carta
que manda, eh, que manda María Cortés Piñeros, que en ese momento era la directora del patronato, poco después de que su esposo Joaquín Piñeros falleció. Y en esta carta felicita a Liszt por su trabajo, ¿sí? Dice que ella trabaja con gente de muchos lugares del mundo y que fue Delia quien llevó a ella el libro publicado de George Liszt. A ella le interesó mucho, le pareció un ejemplo en la investigación y consideró muy necesario el trabajo de traducción para hacerlo accesible a todo el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que esa camaradería entre todos ellos, entre Joaquín Piñeros, Manuel, Delia, hizo que ese libro retornara al patronato y que hoy tengamos esa copia en español de ese libro, ¿sí? Y estas historias quedan como al margen, no tienden a ser como el punto central de una investigación, pero creo que nos ayudan muchísimo a ubicar en contexto y hablar de conocimiento situado. Bueno, digamos que esto es como un cierre de lo que llevo hasta ahora, em, analizando la voz, los registros de la voz de Delhi. No sé si hasta ahí haya otra serie de comentarios, preguntas que tengan o continuamos. Seguimos muy bien de tiempo, lo que habíamos acordado muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, lo leemos en el chat. A mí lo que me dio fue mucha nostalgia porque yo conocí a la maestra Elia en esa imagen que su merced presentó, es la imagen que yo tengo de ella. Cuando la veo joven, cuando la veo, pues yo no la conocí así. Y creo que a algunos nos pasó lo mismo, ese trabajo de nostalgia. Y de verdad que uno cuando escucha hablar de personas que de alguna forma uno se ha relacionado a través de otras personas como Joaquín Piñeros, como tantas personas que han introducido al folclore. Es muy importante el término compinches, que me pareció que es algo voy con mi compinche a bailar, voy con mi compinche a hacer tal cosa, que se han ido perdiendo y que creo que es un aporte muy bello. Veo que a muchos les ha parecido, y a todos creo, un trabajo muy bonito porque no es la conferencia sobre la maestra de ella hizo esto y esto, sino sobre la parte también humana de ella y cómo hizo su trabajo de investigación, que me parece que es a lo que también tenemos que sentarnos muchos de los que estamos hoy en esta conferencia. Como les dije, vamos muy bien de tiempo, estamos totalmente esperando que al final lleguen todas las preguntas, pues si tienen dudas o los aportes. Entonces, no, maestra, estamos bien de tiempo. Yo creo que ha sido tan completa la conferencia y como tan humana que pues que todos queremos seguir escuchando. Bueno, muchas gracias. Listo, ahora voy a seguir con una parte como para explicar un poco por qué esta aproximación que yo tengo. Resulta que yo empecé esta investigación, como expliqué, desde Estados Unidos y en 2022 escuché por las noticias como la apertura de este gran Centro Nacional de las Artes, en donde iba a tener tres salas diferentes, una de ellas nombrada Delia Zapata Olivella. Para mí, estando lejos, fue una noticia pues súper importante, ¿no? Primero, que haya esa inversión en cultura que nunca se ha visto. Segundo, que se nombre una sala como Delia Zapata Olivella, también me parecía supremamente importante. Y empecé pues a seguirle el rastro, a tratar de entender pues todo esto y como muy emocionada por, digamos, el potencial que había ahí en términos de justicia epistémica para Delia, al hacer visible su nombre, su trabajo, su legado, ¿no? Sin embargo, pues digamos que pasó el tiempo, yo no logré contactarme con nadie, hice varias visitas, no logré tener respuesta oficial de ningún lado por parte del Centro Nacional de las Artes, traté por varios lugares, pero no tuve como una historia, estaba muy interesada por qué los llevó a tomar esa decisión. En 2023, cuando me aproximé a Elmira por primera vez, pues le empecé a preguntar también por este Centro Nacional de las Artes me dijo, no, pues la verdad es que nunca consultaron a la familia para nombrar este centro. Entonces ahí dije, uff,
bueno, esto es pues muy delicado, ¿no? Y es un ejemplo de construcción de narrativas oficiales estatales o la construcción de la idea de nación a partir de los cuerpos femeninos y racializados. Sí. Empecé a hacer paralelos, como que empecé a ver como paralelos con las historias nacionalistas de varios lugares. En ese momento entonces empecé a leer un poco más sobre la historia en Estados Unidos, empecé a leer una historiadora que se llama Saidiya Hartman, que trabaja mucho desde los archivos y los cuerpos racializados y como esos silencios, ¿no? Y empecé a entender un poco más, pues que realmente las naciones modernas se construyeron mucho a partir de los cuerpos femeninos racializados. ¿Por qué? Porque las mujeres eh, racializadas, sobre todo las mujeres esclavizadas, fueron vistas como objetos, ¿sí? Para la producción, para la labor, pero también para la reproducción de la labor. Entonces, muchas de ellas, su labor era solamente parir hijos, ¿no? Y cuidar hijos. Y eso es una historia que se ve en todos los países colonizados, ¿no? Que es como una historia con la que cargamos. Es una realidad. Y es algo que se replica a lo largo del tiempo por distintos mecanismos. Y acá, en este caso, con el caso de Delia, lo empecé a ver como un mecanismo de reproducción de nación a través de, digamos, la alegoría, el nombramiento. Es un dispositivo muy simbólico, ¿no? En el 2023, perdón, en el 2022, tengo cruzadas las fechas. Cuando hubo el cambio, en 2022, en el cambio de gobierno, se hizo el anuncio que ya no era el Centro Nacional de las Artes con una sala de Elia Zapata Olivera, sino que se iba a renombrar el centro completo como Delia Zapata Olivera. Y poco a poco todo se empezó a transformar y de repente Delia se convirtió en una marca. Entonces, como ven acá en el ejemplo de la esquina superior, es Delia vive, vive el Delia. Hashtag el Delia. Sí, hubo una franja que crearon que se decía hashtag Delia es afro. ¿Sí? Había una franja que a mí me pareció terrible, que era hashtag psicodelia. ¿Sí? Entonces empecé a ver que el nombre de Delia se convirtió en un dispositivo, una marca, un juego de palabras. ¿Sí? Pero no vi como una acción de fondo realmente, y ya eso complementado a la historia que me contó Edelmira, pues empecé a ver como, bueno, esto es algo pues que hay que ponerle mucho cuidado, ¿no? Nombrar es una forma de recordar y de traer al presente, y pues hay muchos teóricos poscoloniales que dicen, si no se nombra, no existe. Enfatizaron en esa importancia de nombrar, con la que estoy supremamente de acuerdo, pero hay que poner cuidado en la forma, cómo se nombra, ¿cierto? Entonces siento que entre todas sus actividades de lanzamiento, otra vez esto lo seguí desde redes sociales. Esto es una cosa que se llama etnografía digital, ¿sí? Que uno empieza a recopilar toda esta información, a interactuar, a ver comentarios y demás, a hacer una etnografía desde el campo digital, en las redes sociales. Entonces, en esta seguimiento que hice, vi que una de las actividades fue este video mapping, en donde amplificaban la imagen de Delia. Y ahí empecé a entender, bueno, se amplifica el nombre de Delia, se amplifica su figura, pero ¿dónde está su voz? Que es el dispositivo que ha sido muy fuerte en mi investigación y que me ha ayudado a entenderla en toda su complejidad. Entonces, digamos que este acto simbólico resalta, puede ser muy bien intencionado, ¿no? Pero no ha sido lo suficientemente cuidadoso porque resalta su nombre y su figura. O sea que es una instrumentalización todavía de su cuerpo para reproducir esta idea de una nación inclusiva, pluriétnica, multicultural. ¿Sí?
Es como decía Silvia Rivera Cusicanqui, un cambiar para que nada cambie, ¿sí? Entonces, digamos que hay unos límites cuando entran estas representaciones desde el Estado y pues se cometen unas violencias muy fuertes porque se sigue silenciando, ¿sí? Y esa es una crítica en la que me baso muchísimo en toda mi investigación y lo que me refuerza en mi idea como lo importante que es centrar la voz de Delia para que realmente la escuchemos, ¿sí? En la voz hay información más allá de lo textual. Escuchar la voz de Delia es escuchar su acento caribeño, su historia de vida, su risa. Escuchar a Delia es confrontarme con mi propio racismo, ¿sí? Con mis propias prácticas racistas, con mi propia idea de país fragmentada, creciendo en Bogotá, siendo bogotana, ¿no? Y abre una puerta a entender el país y a generar como una mirada que pueda ser mucho más justa y que cuestione los privilegios desde donde estoy hablando, ¿sí? Escuchar a Delia es humanizarla, ¿sí? Es entender la persona que hay detrás de un trabajo investigativo y de creación. Y el enfoque feminista que le estoy dando es un enfoque desde los afectos y el cuidado, en donde prevalece la relacionalidad sobre el extractivismo. Por eso me he dedicado muchísimo a construir una relación con Edelmira y con el Palenque de Delia, que es el grupo que ella dirige. Dentro de esa escucha atenta y profunda de Delia, me di cuenta que ella nos invita también como a cuestionar un poco las categorías de identidad que tenemos hoy en día. A Delia la racializamos porque la leemos como una mujer afro, ¿cierto? Eh, Sufrió exclusiones por ser un cuerpo racializado, ¿sí? Sin embargo, su forma de enunciación, a pesar de que ella estaba muy metida en todos los discursos y en todas las actividades políticas, digamos, en pro de los derechos raciales, Delia se identificaba como una mujer triétnica. Y eso es algo que no se tiene en cuenta al momento de representar su figura. Entonces, dentro de toda esta excavación de archivo, me empecé a preguntar por eso, cómo se enunciaba Delia, y esta fue el único momento que he encontrado hasta ahora. Si alguien conoce de algún otro momento, por favor, compártanlo. Necesitamos muchas voces que se sumen acá, pero este es el único momento en donde encuentro que ella se enuncia en términos de identidad racial. Yo soy una persona triétnica. Yo tengo negro, tengo indio y tengo blanco, así es que siempre me toca mi parte de sensibilidad indígena. Listo, esto fue en una entrevista en 1985 con Harvey Caicedo, y pues ella resalta mucho eso, y eso es un proyecto político también que tiene, no un proyecto político, una identidad que acompaña a la familia, que está evidente en los textos de Manuel, en el pensamiento de su papá también. Y no viene de un lugar de negación, porque sí es muy común que por el racismo de la época, muchas personas afro se quisieran distanciar de la identidad afro. Ellos no lo hacían desde ese lugar, sino desde un lugar de conciencia y de honrar sus raíces familiares. Entonces ellos nombraban mucho a sus ancestros, incluyendo una abuela Zenú y al abuelo español. Entonces, por eso es que hablan de esta conciencia. Y siento que estamos como, de pronto es una invitación en este momento para analizar esa categoría de trietnicidad en el contexto que se dijo y en este contexto en particular, qué significa la trietnicidad para Delia y Manuel Zapata Olivera y Edelmira Maza Zapata. Así como esta familia decide nombrarse así. ¿Qué pasa cuando sobreponemos nuestras propias categorías de identidad? Eh, bueno, y pues voy a cerrar, sí, empezar en la última etapa de la presentación. Hablo sobre el Palenque de Delia. Al Palenque de Delia, que queda en la Candelaria, llegué buscando a Edelmira Maza Zapata. Llegué allá en 2023, en un agosto, en un viaje que hice de investigación buscando archivos.
Esta es la casa, la fachada. Esta casa la consiguió Delia en los años 70. Es su casa familiar, pero también la abrió pues como una especie de centro cultural. Para mí, el Palenque de Delia es un lugar anfibio. Anfibio, como lo dice Orlando Falsborda, porque navega, se mueve entre el agua y la tierra, ¿no? Porque navega muchas formas, ¿no? Esta casa fue restaurante, ha sido el lugar donde ensayas compañía, donde se dan clases, donde se hacen fiestas. Ha mutado muchísimo el lugar. Hay un artículo muy bello escrito por Edelmira Maza Zapata en compañía con Rosario Montaña, Felipe Guerra y Andrea Solano, en el que relatan la historia de esta casa colonial que Delia va transformando cuando llega. Esta es una casa autogestionada, resalto, Delia nunca recibió apoyo oficial estatal. Todo lo que conseguía era por esa compinchería, sus amigos, su red de contactos, no por el Estado. ¿Mm? Y ha seguido manteniéndose así, ¿no? Y es importante, pues, como resaltar esto, porque la casa sigue funcionando hoy en día, incluso después de la muerte de la maestra Elmira, gracias a la labor de sus estudiantes y a ese espíritu de camaradería y de compinchería que es el fundamento. Para mí, como vieron en la diapositiva anterior, el Palenque de Delia representa el eco de la voz. ¿Por qué el eco? Delia creció en, en Cartagena en medio de una escuela que tenía su papá que se llamaba La Fraternidad. Era un colegio que servía como internado y también externado para los loriqueños que llegaban a Cartagena. Era un espacio de educación liberal, libre pensadora, donde pues ella aprendió pues como a compartir ese espacio, ¿no? Y así manejó la casa cuando hizo el palenque, por eso es un palenque, es un lugar de libertad. Dentro de todas las entrevistas que hice a los estudiantes actuales y a las personas que han sostenido la labor del palenque, siempre mencionan a Edelmira como una persona muy importante, fundamental en sus vidas, ni siquiera en su labor artística, en su vida en general, ¿no? Porque Edelmira les ayudó a encontrar la libertad. Es como es un tema recurrente en todas las entrevistas, es impresionante, pero todo es como un testimonio de todos que se pega, es como que copia y pega, todos piensan muy similar. Y pues fue Edelmira quien me dijo en el 2024, como mira, estamos pensando en ir a Estados Unidos, a la Universidad de Vanderbilt. Entonces, en ese momento, pues le dije, bueno, ¿y por qué si están en Estados Unidos, pues vengan de una vez a Bloomington? Delia fue a Indiana, como vieron al comienzo, a Bloomington, donde yo estaba en los años 60. Entonces empezamos como a confabular y hacer como llave con la Universidad de Vanderbilt y mis compañeros y colegas de ese momento, la Asociación de Estudiantes Colombianos de Indiana, que nos llamábamos la Comunidad del Sancocho, y empezamos a juntar esfuerzos para poder hacer realidad ese sueño de ir a Estados Unidos. Ese viaje fue un acto de diplomacia cultural, la dignificación de la labor y justicia epistémica. Y esa fue una enseñanza que me dejó Edelmira muy marcada, porque digamos que yo estaba pensando, bueno, listo, yo hago la gestión de llevarlos. Y en un momento, Edelmira se paró súper fuerte y me dijo, pero yo necesito que me lleven como llevaban a mi mamá, como una embajadora del país, porque eso es lo que vamos a hacer. Y yo decía, tiene toda la razón. Me puso muchísimo más trabajo porque no sabía cómo hacer estas cosas. Yo nunca había tramitado nada con Cancillería ni nada de estas cosas. Afortunadamente sus estudiantes
algunos tenían experiencia con esto y en Vanderbilt también lo hicieron. Entonces juntamos esfuerzos, me enseñaron cómo generar una carta solicitando que fueran como embajadores culturales. Logramos tramitar todo esto, esta visita de una forma oficial para hacer justicia a su labor también, que ha resultado muy invisibilizada por lo que mencionaba Francisco, como este peso de cargar con el legado de Delia. Pero Edelmira pues también era una artista que tenía su propia agencia y que pues estaba haciendo sus propias creaciones y también merecía el reconocimiento que tuvo su mamá, ¿no? Entonces empezamos a organizar toda esta visita, organizamos, acá está el programa, este es el póster de publicidad, una residencia artística de 3 días. La compañía del Palenque estuvo durante 4 días en Bloomington, y en esta residencia artística pues se crearon varios espacios en donde pues, se compartió, digamos, la parte académica, también la parte artística, con una presentación que hicieron de gente de todos los colores. Estando allá, el departamento de español y portugués escuchó que ellos estaban allá y dijeron, ¿cómo así? Traigámoslos a nuestro festival. Entonces nos juntamos también y también pudieron presentarse en 2 espacios distintos de la universidad, con la obra Gente de todos los colores, 4 zonas colombianas. Esa obra, más adelante voy a hablar de eso, pero está basada en una obra que hizo de él. Aquí pueden ver esta invitación. Esta es una invitación formal en el año de 1966, en el que, en el que se invita a participar de la charla que va a hacer Delia, que se llama La danza folclórica en Colombia. Se hizo en el Auditorio de Bellas Artes de la Universidad de Indiana el 4 de enero a las 8 de la noche, ¿sí? Eh, Esta invitación pues me hizo pensar como, bueno, conectemos toda esta información y pues coordinamos una visita al espacio que acá pueden ver. Este es el espacio, este es el auditorio en donde estuvo Delia. Obviamente está remodelado y ha tenido cambios, pero los miembros de la compañía actuales pues pudieron participar y estar en ese escenario, que simbólicamente es muy importante, ¿no? Como recorrer el camino de los ancestros. Y Delia, perdón, acá pongo en amarillo 50 años de espera, porque Delmira, como conté antes, pues ella conocía a George List, a Eva, a George, que era el hijo de ellos, y cuando los conoció, pues ellos le reiteraron muchísimas veces su invitación eh, para, para ir a Bloomington. Entonces, Elmira me decía muchísimo, esperé 50 años para estar acá. Y pues logró ir, que me pareció, creo que para mí ha sido lo más significativo en este trabajo de investigación. Acá está la presentación de 4 zonas colombianas. Lo que ven a la izquierda son las ilustraciones que están en la Universidad de Vanderbilt, en el archivo de Vanderbilt. Y pues esta es una muestra pequeña de lo que fue la presentación en Bloomington. Esta presentación fue muy significativa para la comunidad colombiana que vive en Indiana, porque Indiana pues es un lugar donde hay pocos migrantes, es un lugar, un espacio muy blanco, ¿no? Muy segregado. Y tener a este grupo ya fue muy poderoso. De hecho, tuvimos visitantes que fueron con sus camisetas de Colombia y fueron desde otras ciudades que quedaban así como a 1 hora y media, 2 horas a ver el Palenque. Entonces, esto es como
muestra de la fuerza que tiene el trabajo de Delia y de Delmira, que gracias a toda la labor de Delmira y de sus estudiantes que sostienen este legado, pues puede trascender fronteras como hizo en su momento Delia. Parte de las investigaciones, de las actividades también fue ir al Museo de Indiana, en donde visitamos una colección depositada por George List y Manuel Zapata Olivella. Resulta que como eran tan amigos, pues Manuel le ayudaba a conseguir ciertos objetos que List fue coleccionando pues, y creando una colección personal y luego esa colección la donó al museo, lo que es hoy en día el Museo de Antropología de la universidad. Entonces fue muy bonito pues poder estar todos en un grupo de colombianos viendo objetos varios que son de nuestra cotidianidad, verlos en un museo. Entonces también empieza como a hacer ruido, como estas lógicas de preservación que a veces parecen absurdas, ¿no? Vimos una alcancía de marranito allá. Cosas de nuestro cotidiano, de nuestra cotidianidad, perdón, verlas en el museo, pues generó reacciones muy distintas, pero también nos ayudó a ver un lado de la historia que ya tal vez no es tan tangible para nosotros, ¿no? Como por ejemplo tambores que ya no se construyen de esa forma, y que han cambiado sus técnicas de construcción. Entonces, pues es una colección también supremamente importante esta de los objetos y pues que el grupo haya podido ir y verlo de primera mano, pues fue muy, muy importante. Y pues digamos que una de las enseñanzas de Elmira era siempre la de caminar juntos. Entonces en esta juntanza, en esta compinchería, una de las alianzas que pudimos hacer fue con la compañía de danza afroamericana dirigida por Baba Stafford, donde se hizo un intercambio entre las dos compañías de danzas, el Palenque de Delia y la compañía de danza afroamericana. Y después del intercambio se cerró con un círculo que se le dice Bantaba, que en la tradición de África, de algunos países de África Occidental, pues es un momento de comunidad, de compartir, de alegría y de celebrar la comunidad. Entonces quiero compartirles un poquito de cómo cerró ese compartir. Sí, siempre me encanta ver este video porque ese momento fue muy emotivo y muy significativo porque fue en la música y la danza los medios de comunicación. No todos en la compañía hablaban inglés y los de la compañía, ni los de la compañía de danza afroamericana hablaban español. Pero en la danza encontraron esa forma de comunicarse, de crear esa camaradería, esa compinchería que pues fue muy bonito y muy poderoso. Y pues nada, quiero ir cerrando para dejar el espacio para preguntas con esta imagen de una presentación que me compartió Elmira. Lamentablemente el sonido no funciona, entonces no lo voy a compartir, pero es la presentación de 4 zonas de gente de todos los colores en Bogotá. Muchas gracias.